Bueno, eso a lo mejor es un anhelo lejano, pero como dije ayer, el dejar nosotros a renacer no es nada más que dar paso a la segunda generación, a ustedes. Y en todos los órdenes de la vida, la segunda generación es mejor que la primera. La segunda generación mejora y le engrandece a la primera. Rescata las cosas positivas, descarta las que no son tan acertadas y provee las nuevas, las novedades de acuerdo a los nuevos tiempos que van viviendo. Entonces yo digo, cuando a mí me preguntan qué es renacer, yo digo, bueno, renacer es un colectivo social o un sujeto social, si ustedes quieren, cuya tarea es acompañar a los padres que pierden hijos, contenerlos y ayudarlos a encontrar sentido, no solo en sus tragedias, sino en la vida que queda por vivir de aquí en adelante. Ese es un mensaje comprensible, para mí por lo menos. Porque si alguien me dice eso, yo le digo, me parece muy bien. Yo no estoy hablándole del amor, ese es un mensaje para adentro. Después si me preguntan sobre el amor, sí le puedo decir. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Lo repito. Bien, porque este es un mensaje distinto del que yo he dado en otras ocasiones. Ahora, la lejanía porque hay otra cosa. Nosotros dos estamos alejados de renacer. Hace varios años. Solamente que los padres no se han dado cuenta todavía, no sé por qué. Entonces se preocupan cuando nosotros decimos, vamos a dejar de viajar, no vamos a pasar la posta. Si ya la hemos pasado, si ustedes funcionan solos. Si nosotros jamás nos metemos en la vida de los grupos, prácticamente no viajamos, no escribimos nada nuevo, entonces estamos afuera. Bueno, y ese estar afuera me ha permitido ver un poco a renacer desde afuera, ya no desde adentro. Entonces me doy cuenta que hay otra mirada. Bueno, eso queda para un futuro, para las nuevas generaciones. Yo considero que renacer es un sujeto social de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una entidad socialmente reconocida como tal para tal fin. ¿Estamos? Les nombro Red Solidaria. Es una entidad conocida con función para determinadas situaciones. Madres del Dolor, que a mí no me gusta ese término, no me gusta, es una entidad que tiene un fin reconocido socialmente destinado a tal y tal caso. Bueno, nosotros también merecemos ser reconocidos por la sociedad como llenando un espacio reconocido para tal caso. En nuestro caso, la muerte de hijos. Ese es un mensaje que nosotros debemos tratar de llevar a la sociedad para tener ese reconocimiento que ya lo tenemos. Porque Renacer ha sido capaz de exportar un mensaje creado por todos nosotros a una multitud de países. Ni siquiera grupos, ni siquiera entidades tan poderosas socialmente como madres y abuelas de Plaza de Mayo han logrado exportar sus modelos a otros países. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Nosotros en el poco tiempo que llevamos de vida estamos en toda Sudamérica menos Venezuela y las Guyanas, hasta en Brasil, a pesar de las diferencias idiomáticas. Aníbal Francolino tiene experiencia con los grupos de Brasil. Entonces, tenemos que trabajar para eso.